Buenos días para todos los asistentes el día de hoy a la sesión. Honorables concejales, cordial saludo. Saludo muy especial, señor secretario del Consejo, personal de la Administración Municipal de la Oficina Jurídica que nos acompaña hoy, personal del Consejo Operativo y Administrativo que nos asiste, y especialmente hoy damos el saludo y la bienvenida a los amigos de la Corporación de la empresa Servicios Ambientales y Geográficos, encargados de realizar los estudios ambientales para el proyecto Tren del Río. Elder Echavarría, Alexis Quintero y Ana Lucía Toro, bienvenidos al recinto del Consejo y gracias por traernos pues la información de los resultados del estudio de impacto ambiental del tramo 2 del proyecto Tren del Río. Señor secretario, demos inicio por favor a la sesión. Con mucho gusto, señor presidente. Con los buenos días para todos los asistentes, damos inicio a la sesión ordinaria número 42, correspondiente al día lunes 24 de abril del año 2023, siendo las 9:10 de la mañana. Nos ponemos por favor de pie para entonar las notas del himno del municipio de La Estrella. Sobre la montaña como una bandera, cuando la Virgen de Chiquinquirá, con su cielo alumbra la estrella, buscando el futuro para realidad. Sobre la montaña como una bandera, cuando la Virgen de Chiquinquirá, con su cielo alumbra la estrella. Indios anacordas, viejo caserío, donde don Francisco Carrillo Albornoz se puso del suelo, nunca de Catrío, la estrella más alta en honor a Dios. Indios anacordas, viejo caserío, donde don Francisco Carrillo Albornoz se puso del suelo, nunca de Catrío, la estrella más alta en honor a Dios. Sobre la montaña como una bandera, encuentra la Virgen de Chiquinquirá, con su cielo alumbra la estrella, buscando el futuro para realidad. Sobre la montaña como una bandera, encuentra la Virgen de Chiquinquirá, con su cielo alumbra la estrella, buscando el futuro para realidad. Pablo Arteaga Cano, Mauricio Cruz Henao, Presente. William Villa Vázquez, Presente. Jorge Enrique Quintero Quintana, Elvis Leonardo Muñoz Morales, Juan Pablo Triana Velázquez. Presente. Se acabó el Partido Verde. Saúl Virgilio Quintana Parra. Presente. Wilson Alberto Arenas Arenas. Presente. Willington Herrera Arroyave. Presente. María Patricia Londoño García. Presente. Robert Orley Moncada Torres. Víctor Hugo Alzate Arboleda. Presente. Señor presidente, se encuentran presentes 11 honorables concejales en el recinto, por lo tanto hay quórum para deliberar y decidir. Gracias, señor secretario. Por favor, dar lectura al orden del día. Con mucho gusto, señor presidente, damos lectura al orden del día propuesto para la sesión ordinaria número 42 del día lunes 24 de abril del año 2023. Primero, socialización de los resultados del estudio de impacto ambiental de
del tramo 2 del proyecto Tren del Río. Segundo, lectura de comunicados. Tercero, proposiciones y varios. Ha sido leído el orden del día, señor presidente. Gracias, señor secretario. Los concejales que estén a favor de aprobar el orden del día, por favor, levantar la mano. El orden del día ha sido aprobado, señor presidente. Gracias, señor secretario. Démosle inicio al orden del día, por favor. Con gusto, señor presidente. Nos acompañan Elder Chavarría, Alexis Quintero, Ana Lucía Torollos. Vienen en representación de la empresa Servicios Ambientales Ingeográficos. Vienen a socializar el proyecto Tren del Río. Ya se había hecho, creo que 2 sesiones anteriores con el mismo tema. Les damos la bienvenida y agradecemos su presencia en la mañana del día de hoy. Muy buenos días. Damos las gracias a todos, al Honorable Consejo del Municipio de La Estrella, por este espacio que nos han brindado, hoy con el objetivo de mostrarles a ustedes y contarles cuáles fueron esos resultados del estudio de impacto ambiental que nuestra empresa Servicios Ambientales y Geográficos realizó para este proyecto Tren del Río. Entonces, de nuevo, muchas gracias por este espacio. Esta es nuestra agenda para el día de hoy. Ya nos presentamos. Pedirles a ustedes una autorización, como siempre lo hacemos, para la toma de registros, tanto el acta, la asistencia y los registros fotográficos. Saben que por decreto lo debemos de hacer. Entonces, de una vez queremos pedir esa autorización a ustedes, honorables concejales, para hacer el acta, el registro y tomar algunos registros fotográficos. ¿Contamos con esa aprobación? Sí, señor. Muchas gracias. Vamos a contarles el objetivo de esta reunión, las características técnicas que quedaron registradas del proyecto, sus fases, su área de influencia, y vamos a contarles también entonces cuáles fueron esos resultados que obtuvimos en los 3 componentes: el abiótico, el biótico y el socioeconómico. Vamos a hablar de unos impactos que se identificaron en el proyecto y de esas medidas de manejo para el plan de manejo que quedaron registradas. Vamos a tocar el tema de permisos, compensación y plan de gestión del riesgo. Y al final abrimos la sesión de preguntas. Este es el decreto, ya quedó aprobado, muchas gracias. Bueno, nuestro objetivo es poder reunirnos hoy acá con ustedes, compartir con ustedes, dialogar con ustedes y construir con ustedes. Es el objetivo número 1 de este encuentro, poder reunirnos y hablar sobre este tema, de los resultados del proyecto, del estudio de impacto ambiental Tren del Río. Estas son las características técnicas del proyecto que quedaron registradas en estos resultados. La localización del proyecto comprende estos 11 municipios, desde el sur, donde estamos, municipio de Caldas, sector Primavera, hasta el municipio de Barbosa, con extensión al municipio de Don Matías, donde está pues todo el centro ambiental La Pradera. Estas son las longitudes que tiene cada municipio en el recorrido del trazado del proyecto como tal. Para el caso pues de La Estrella son 3.979 metros. Gracias. ¿Sí? Siguiente. El proyecto a nivel de características técnicas quedó con 17 estaciones. En los anteriores encuentros que hemos realizado con ustedes lo hemos socializado. Estas son las áreas de construcción de cada una de esas estaciones que quedó registrada, desde Barbosa, municipio de Barbosa, hasta el municipio de Caldas, sector Primavera. Teniendo acá en el sector sur del municipio de La Estrella, la estación Estrella.
Las estaciones quedaron georreferenciadas, o sea, lo que quiere decir que, como lo vimos en la diapositiva anterior, en cada uno de los lugares donde se va a construir cada una de ellas, ya quedó el punto, ¿sí?, registrado, georreferenciado, y allí se construirá la estación correspondiente a ese lugar, con su respectiva área, que es esta parte morada, y su pasarela, de acuerdo a la ubicación para el abordaje de nosotros los pasajeros. El proyecto también como tal contempla unos patios y talleres, como lo contempla el Metro de Medellín en el municipio de Bello. El proyecto va a tener 2 patios y talleres, uno en el municipio de Barbosa con esta área de construcción y el otro en el sector Primavera, acá en el sur, con esta área de construcción. Y también esos patios y talleres, estos son los del sur, estos son los de Barbosa, quedaron georreferenciados en el punto donde se deben de construir. Aquí pues aquí en el sur, en el sector La Primavera, ahí donde están las partidas para Pintada y Bolombolo. El proyecto contempla la construcción de 10 campamentos temporales, como su nombre lo dice, son única y exclusivamente para el desarrollo del proyecto, para la construcción del proyecto. Estos son los sectores o los sitios donde se van a construir esos campamentos, esos 10 campamentos. Estas son las áreas establecidas para cada uno de los campamentos y tenemos entonces georreferenciado el punto, igual que debe quedar construido. Como el proyecto es eléctrico, ¿cierto?, entonces necesitamos energía para poder mover este tren. Tenemos estas 5 subestaciones, de las cuales se va a conectar un cable de potencia, este cable rojo que vemos aquí trazado. Su característica es que va subterráneo, ya no es un cable aéreo, va a ir subterráneo, ya quedó trazado ese recorrido en cada una de las subestaciones y desde allí se conectará la energía para el movimiento del tren. Acá podemos apreciar la línea roja, ¿sí?, en cada una de las subestaciones. Aquí estamos en Guayabal. ¿Sí? Esta línea roja va subterránea y alimentará pues la energía que requiere el tren para su respectivo movimiento, como lo hace el Metro de Medellín. Esta es una imagen en Parques del Río, sector Conquistadores. Cuando estamos viajando de sur a norte, vemos en el deprimido un carril que está separado, que tiene una división por el cual no pasa ningún vehículo hasta el momento. Ese carril se hizo o quedó de una vez en esa hora registrado para el paso del tren si el proyecto es aprobado, porque recuerden que toda esta parte del estudio es para el licenciamiento del proyecto. Para nosotros pues es ya muy común este sistema de transporte, lo vivimos con el Metro de Medellín, igualmente se va a realizar también con el Tren del Río. Acá tenemos una imagen de lo que serían los 3 vagones inicialmente que que son los encargados de transportar los pasajeros. Aquí, cada vagón tiene una capacidad de 300 personas, cada vagón, y en horas pico estos trenes ya no van a ser de 3, sino de 6 vagones. La velocidad que lo caracteriza también es entre 70 a 110 kilómetros por hora. A esa velocidad se proyecta que se va a mover con unas muy buenas frecuencias, dando respuesta a la movilidad, que pues para nadie es ajeno,
lo que pues ya hoy vivimos en nuestra área metropolitana con respecto a movilidad. En el proyecto quedaron 7 fases establecidas, donde la primera fase pues fue todo el estudio de pre y factibilidad, donde quedó registrado en esta primera fase de que el proyecto, si se iba a realizar, se tenía que hacer un estudio de impacto ambiental. O sea que estamos en este momento en esta segunda fase, donde estamos realizando el estudio y donde pues se está con todo el trabajo de los diseños del trazado del proyecto. ¿Qué sigue? Radicar el proyecto ante la ANLA, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, entregar el proyecto, radicar el proyecto y será pues la autoridad en el tiempo que ellos consideren, 7, 8 meses, creeríamos nosotros, hagan el análisis de este estudio que vamos a radicar y en ese tiempo pues ya ellos pueden programar una reunión, pueden citar a o hacer presencia en una reunión así como estamos hoy aquí con ustedes, donde ellos harán toda la verificación de la información que estamos registrando y entregando y radicando en este proyecto. Si el proyecto tiene licenciamiento, entonces iniciaría la fase 4, que sería la fase de compras y contrataciones y todo este avalúo predial que tiene que ver pues con las comunidades que están asentadas en territorio del trazado del proyecto. Se haría entonces terminada esta fase, la fase 5, que se iniciaría con todo el montaje y construcción del proyecto, con las obras que tienen que ver con la realización de este proyecto y la implementación del plan de manejo ambiental, de esos planes de manejo donde van a quedar esas medidas de manejo de los impactos identificados a los cuales se le debe dar respuesta si se presentan con esas medidas de manejo que más adelante vamos a hablar y que quedaron registradas. Terminada esta fase de construcción, iniciaría la fase de operación y mantenimiento y finalizaríamos con la fase 7, que sería la fase de cierre o desmantelamiento que se llama el proyecto, que es dejar lo que encontramos mucho mejor de lo que estaba. Entonces se hace todo el desmantelamiento de las construcciones que se hicieron para darle uso pues a la construcción del proyecto y vuelvo y repito, en esta fase haríamos todo lo que es el diseño paisajístico y cerraríamos con esta fase. El área de influencia del proyecto, pues lo mencionaba inicialmente, son los 11 municipios o 10 municipios pues y el distrito de Medellín, iniciando desde el sector Barbosa con recorrido hacia Don Matías hasta el municipio de Caldas, sector Primavera, sur del área metropolitana. En las imágenes podemos ver que tenemos identificada el área de influencia del proyecto, que es esta línea marcada de color morado, ¿sí? Nos dice hasta dónde es el área de influencia del proyecto, a qué comunidades del área de influencia debemos de llegar, no únicamente a las que están asentadas acá en el territorio del trazado del proyecto, sino también hasta dónde llega esa área de influencia. Y la línea verde es la línea que determina el territorio como tal, con quién limita cada barrio o cada vereda en el trazado del proyecto. Y la línea roja es todo el trazado de la línea del proyecto. Aquí estamos en el municipio de Itagüí, podemos pasar, Sabaneta, La Estrella, ¿sí? Miren el área de influencia, muy bien. Esto con respecto a la parte pues técnica o características técnicas del proyecto. Vamos entonces ya a contarles lo que hicimos como empresa, lo que hizo Servicios Ambientales y Geográficos en el estudio de impacto ambiental, los resultados de ese estudio de impacto ambiental en los 3 componentes, el abiótico, el biótico y el socioeconómico.
en rojito. Muy buenos días. Vuelvo y me presento. Mi nombre es Eduardo Alexis Quintero y les voy a contar un poco de los resultados que se encontraron en los estudios de impacto ambiental para el medio biótico y para el medio abiótico. Para el medio abiótico, entonces, tenemos la calidad del agua. Se definieron 170 puntos de muestreo, pero no todos se pudieron hacer. Solo se realizaron 137. Los otros no se pudieron hacer porque no había ingreso en las áreas donde se planteaba o en el momento en que se fue a hacer el muestreo como tal, había muchas corrientes, ¿cierto? De acuerdo a esos resultados que encontramos, entonces, que el 55% de los casos presentaba un índice ICA aceptable, que el 18% era una condición buena y el 17.5% una calidad del agua mala. Con respecto al aire, se monitorearon 11 estaciones en las cuales se evaluaron el PM10, el PM2.5, el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre y el monóxido de carbono. ¿Qué encontramos ahí? Que el 55% de las mediciones era aceptable y el restante, que es el 45%, tenía una calidad del aire bueno. Con respecto al ruido, encontramos que se monitorearon 24 estaciones, ¿cierto? Pero que se monitorearon tanto en el día como en la noche. Entonces, en el día encontramos que el 64% estos monitoreos excedían el ruido permitido y en la noche el 94% de los registros superaban como tal la norma, ¿cierto? Quería decir que la ciudad es muy ruidosa. Para el medio biótico, entonces encontramos 10 coberturas de mayor representatividad, en las cuales encontramos bosque abierto, bosques de galería, también encontramos algo que se llaman biomas, y encontramos que el bioma que predomina es el holobioma Cauca Alto. Con respecto al muestreo de flora que encontramos, entonces se hicieron unos inventarios forestales donde se hacía el censo como tal de todas las especies fustales y brinzales y latizales en el muestreo como tal, o sea, del área de intervención, ¿cierto? ¿Qué encontramos ahí? En todo el muestreo se encontraron 25.292 individuos, correspondientes a 407 especies diferentes, 73 familias, 7 especies que están en veda nacional, que están protegidas. 10 de esas especies están en veda regional. Hay un árbol que es de interés patrimonial y 8 especies que son endémicas. Aquí podemos encontrar el árbol que es de interés patrimonial, que es uno que le conocen como el patevaca, este Androanthus crisanthus o guayacán amarillo, que es una especie en veda regional, y los que conocemos como helechos arbóreos o helechos zarros o palmas bobas, que están tanto en veda nacional como en regional. También encontramos otro grupo de plantas que las conocemos comúnmente como plantas epífitas vasculares y no vasculares. Las vasculares son esas plantas que viven sobre otros árboles pero que no le hacen daños a estas, ¿cierto? Y son esas especies que tienen raíz. Entonces, de esas vasculares conocemos lo que son las bromelias y las orquídeas, ¿cierto? También podemos encontrar algunos helechos o algunos cactus. Digamos que para el muestreo de orquídeas y bromelias, entonces se encontraron 12.457 individuos pertenecientes a 75 especies, 49 géneros, 12 familias taxonómicas. De estas 75 especies, 41 especies están en veda nacional. Las epífitas no vasculares, lo que comúnmente conocemos como musgos o esas manchitas blancas o de colores que tienen los árboles, las piedras o algunos muros, ¿cierto? Se llaman líquenes o musgos. De esos encontramos 222 especies distribuidas en 121 géneros, 60 familias y todas están vedadas nacionalmente. Para el medio de fauna se mostraron 4 grupos. En el grupo de anfibios entonces se encontraron 648 individuos pertenecientes a 16 especies diferentes, 4 de esas especies fueron endémicas. Para las aves se encontraron 2.545
individuos, 191 especies diferentes, 3 endémicas y una especie que está amenazada, ¿cierto? Para mamíferos encontramos 658 individuos, 34 especies, 3 endémicas, igualmente una especie amenazada. Y en reptiles encontramos 177 individuos, 21 especies y 4 especies endémicas. Aquí podemos encontrar las especies endémicas, que es una ranita de lluvia, una culebrita tierrera, las lagartijas, esta especie hortalis que es la guacharaca, y esta especie de acá que se llama la garza azul es una especie migratoria, ¿cierto? También se muestrearon lo que ya conocemos como ecosistemas acuáticos. En ellos encontramos varios resultados. Encontramos peces, encontramos perifiton, fitoplancton, macrófitas y zooplancton. Para los peces se encontraron 2 especies diferentes, ninguna de ellas tiene uso comercial, es lo que nosotros comúnmente conocemos como sardinitas, ¿cierto? También encontramos macrófitas. Las macrófitas, digamos que son esas especies de pastos o especies que tienen la capacidad para vivir en el agua, lo que conocemos como buchón de agua o algunos pastos, ¿cierto? También encontramos el zooplancton, aquí hay algunas especies, y perifiton y fitoplancton, que son especies como tal que solo las podemos ver con microscopio. Encontramos algunos ecosistemas estratégicos, ¿cierto?, divididos en categorías, y para la categoría de Sistema Regional de Áreas Protegidas del Parque Central de Antioquia tenemos el Corredor de la Estrella, el área del DMI, el corredor de la línea divisoria de los ríos Negro Aburrá, Corredor y enlaces del río Aburrá, Porcena, Arenús y Río Grande. Para la categoría de Sistema Metropolitano de Áreas Protegidas tenemos el Parque Regional Metropolitano del Cerro El Volador. La categoría de ecosistemas estratégicos, entonces tenemos las prioridades COMPES, áreas de distribución de especies sensibles, redes ecológicas de conectividad, áreas del relleno sanitario de la pradera, pantano Tres Aguas, bosques de conectividad de Corantioquia y las áreas de compensación del relleno sanitario. En los instrumentos de ordenamiento territorial entonces encontramos los espacios públicos verdes urbanos, la zonificación ambiental y actualización PONCA, las áreas de protección de los esquemas de ordenamiento territorial de cada municipio, el relleno sanitario de la pradera, el cerro Pan de Azúcar y los espacios públicos verdes. También se hizo el muestreo de lo que fue la conectividad y fragmentación, ¿cierto? Ahí encontramos una línea de tiempo, lo que les comentaba hace ratico de las coberturas vegetales, entonces se encontraba para el 2017, se hizo en el 2017, en el 2022 y el escenario de cómo va a quedar en el proyecto. Teníamos que para la vegetación secundaria baja, un ejemplo, ¿cierto? En el 2007 habían 97 hectáreas, sin embargo, para el 2022 esta disminuyó, quiere decir que alguien como tal, por algún proyecto o alguna actividad, ¿cierto?, hizo que esta vegetación disminuyera o esta cantidad de hectáreas. De igual manera, para el escenario con el proyecto va a quedar en 55.64, quiere decir que va a seguir disminuyendo, ¿cierto? También encontramos algo que se llaman servicios ecosistémicos, ¿cierto? Se identificaron 19 servicios ecosistémicos en las categorías cultural, provisión y de regulación. Entonces, encontramos que para las categorías culturales se encontraron recreación de cuerpos de agua, lo que la gente conoce como ir a tirar baño a los ríos, a las quebradas, a fincas de alquiler, ¿cierto? Y también lo de elevar cometa, lo que es elevar cometa, parapente o globos. En los servicios ecosistémicos de provisión encontramos agua subterránea para beber, agua superficial para beber, agua superficial para uso diferente al de beber, que es como lavar ropa, regar plantas, para animales, el de alimentos como ganadería, cría de cerdos y gallinas, pesca y caza, energía solar, madera y plantas medicinales, leña para la cocción de alimentos, cultivos y minería. Esa minería no es tanto de oro, sino también de cantera, ¿cierto? Y en los servicios ecosistémicos de regulación podemos encontrar la regulación de la temperatura y la humedad, el ciclo hidrológico del agua, dilución de aguas dulces por vertimientos y calidad del agua, almacenamiento de carbono en biomasa,
pozos sépticos que ayudan a mantener la calidad del agua y la calidad visual, que es el paisaje y plantaciones de árboles y jardines. Le doy el paso a mi compañero, él les va a contar algo sobre el medio socioeconómico. Igualmente, en el medio socioeconómico, realizamos todo el estudio teniendo como parte, pues en el estudio, los grupos de interés. En estos grupos de interés están las empresas con quienes hicimos acercamiento o estamos haciendo acercamiento, con los propietarios de los predios a intervenir. Aquí es muy importante resaltar que siempre identificamos al propietario, solicitamos con el propietario el permiso por escrito de ingreso a su predio. Si no nos permiten ingresar al predio, no entramos al predio y al final hacemos con él una verificación de que el espacio que utilizamos para el estudio no quedó afectado. En nuestros grupos de interés están todas las comunidades del área de influencia, todas las unidades territoriales que hacen parte del área de influencia del proyecto, llámese veredas o llámese también barrios en el área metropolitana. Autoridades locales, regionales y ambientales. Hoy estamos con ustedes como Consejo Municipal del municipio de La Estrella, lo hemos hecho con la alcaldía, personería. También el otro grupo de interés, otras organizaciones sociales como los consejos territoriales de planeación, mesas ambientales y asocomunales. A cada uno de ellos hemos llegado contando lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y entregando estos resultados. En el componente demográfico, pues analizamos cómo se comporta toda el área de influencia. Vuelvo y repito, el área de influencia, que son los 11 municipios, y cuántos habitantes por cada uno de los municipios. En La Estrella registramos 2.090 habitantes en lo que tiene que ver con el área de influencia del proyecto, trazado del proyecto. En total, caracterizamos 159.006 familias, de las cuales el 46% equivale a 73.202 hombres y el 54% a 85.804 mujeres. Hicimos toda la clasificación por rangos de edades, como lo podemos apreciar en esta imagen, donde el 7% de la población en el área de influencia está entre los 0 y 9 años, que es la infancia, el 22% entre los 10 y los 29 años, que es la adolescencia y juventud, el 44% está entre los 30 y los 59 años, la adultez, y el 27% es mayor de 60 años, edad dorada. En el componente espacial miramos y analizamos los establecimientos educativos que se encuentran registrados en el trazado del proyecto. En La Estrella no encontramos en el trazado del proyecto, ¿sí? En estos municipios como Matías, Barbosa, Girardota, encontramos este número, sobresaliendo pues Medellín con 15 establecimientos. ¿Qué analizamos? Que los niveles predominantes en la educación básica y primaria están en un 29%. Y el menos representativo es la educación preescolar. Llama pues como la atención esa parte, con un 7%, es como si los niños fueran muy poquitos y miramos ahorita en los análisis estadísticos que hay un gran número de niños y el 6%, el resto en porcentaje es nulo, el 0%, con referente a técnicos, tecnólogos o profesionales que hayamos pues como encontrado en el estudio. En el componente espacial miramos y analizamos la infraestructura deportiva,
o recreativa en el área de influencia del proyecto. En La Estrella encontramos 4 establecimientos, en Barbosa 30, en Bello 15, Medellín 26. ¿Qué fue lo que analizamos? Que estos espacios se convierten para la comunidad en el lugar de encuentro, de esparcimiento, donde a través de un campeonato, digamos, del barrio, de la vereda, hacen diferentes actividades, comparten, socializan, cuentan sus proyectos. Entonces, para nosotros este componente espacial es muy importante analizarlo para determinar la comunidad a través de qué actividades se mueve en el sector. En el componente espacial miramos el sistema general de la seguridad social y nos encontramos que en el régimen contributivo tenemos un 46% y en el régimen subsidiado un 51%. Muy cercanos el uno al otro, digamos que podemos decir muy a la par. Encontramos en el régimen especial un porcentaje muy bajito, que es el que corresponde a docentes, personal del ejército, la policía. Y sin afiliación, pues es nulo prácticamente el porcentaje. Identificamos 5 puestos de salud. En este caso tenemos aquí el Hospital San Vicente de Paúl del municipio de Caldas. En el componente económico miramos la estructura de la propiedad, predomina el microfundio con un 94%, la pequeña propiedad con un 2%, la gran propiedad con 0.05%, el minifundio con un 4%. ¿Qué analizamos? También cómo se mueve la economía de las unidades territoriales en el trazado del proyecto. Y sobresalen en esas actividades económicas el comercio con un 71%, servicios con un 48% y las actividades agropecuarias, sobre todo al norte y aquí en el sur algunas, tienen sus sistemas productivos, unidades productivas, donde parte de la producción es para la seguridad alimentaria y los excedentes los comercializan en tiendas del sector. Miramos y analizamos también el mecanismo de contratación y pues la contratación es con un 56% directa para darle respuesta a la diapositiva anterior y se hace también contratación a través de las juntas, no porque las juntas contraten, sino que se vuelven mecanismos para la recomendación de las personas de la vereda. En el componente cultural analizamos las costumbres de cada uno de los sectores, veredas o barrios, cómo se mueven a través de este tipo de actividades las comunidades, llámese fiestas que se realizan en cada uno de los municipios, qué es lo representativo o qué hace representativo para el municipio en este contexto del trazado del proyecto. Por ejemplo, aquí en La Estrella, la estación del ferrocarril Ancón, ¿sí?, sobresale. En la mayoría de los municipios están las estaciones del antiguo ferrocarril de Antioquia. Y, como les decía, pues miramos toda esta parte de las fiestas, sus platos típicos, sus bailes, sus costumbres, entre otros. En el componente político organizativo miramos también cómo es la participación de las comunidades del área de influencia del proyecto. Entonces miramos si el barrio La Vereda tiene junta de acción comunal, si esa junta de acción comunal está legalmente constituida, si tiene su resolución, si en la resolución se aparece el que es el presidente y la mesa directiva y los demás dignatarios y sus funciones. Miramos que la participación con un 44% es media y con un
56 es muy baja. ¿Qué encontramos? Que hay poca participación de las comunidades y de apoyo a las juntas de acción comunal. Casi siempre todo está en el presidente y el presidente se multiplica para miles de cosas y la respuesta a veces de la gente es, como eso no me toca a mí, ¿cierto? O eso no interfiere con nosotros, entonces yo qué me voy a, pues que me voy a hacer partícipe de las actividades que se van a realizar, que es un tema que vale la pena pues tenerlo muy presente porque pues el desarrollo lo vamos construyendo y lo vamos sacando adelante a través de la participación comunitaria. En las asambleas vemos que es un mecanismo de participación bastante sobresaliente en este estudio que hicimos, con un porcentaje bastante alto con referente a lo que son otras instancias de comunicación y de acercamiento, como son las mesas técnicas, los talleres, las veedurías. Vuelvo y repito, porque a veces las personas responden es, si no hay algo que me vaya a dar, yo no asisto. Muy bien. En este otro segmento de la presentación vamos entonces a contarles cuáles fueron esos impactos identificados y esas medidas de manejo que quedaron establecidas para darle respuesta a esos impactos. Cabe rescatar en esta parte que queremos contarles que en la identificación que las comunidades en el momento 2, que es el taller de identificación de impactos, cuando identificaron ellos los impactos nuevos que ellos consideraban que era un impacto nuevo distinto a los que estábamos registrando en el mapa y que ellos mismos iban identificando en qué parte de su vereda o del barrio se podían dar, ellos identificaron unos impactos nuevos. Y estos 3 impactos que aparecen aquí, el incremento en el flujo de turistas, incremento en el valor de la tierra y en el cambio de la apreciación de la propia cultura, fueron los 3 impactos que, digámoslo así, resumen esos impactos que ellos identificaron como impactos nuevos en todo el trazado. Mi compañero Alexis entonces les va a contar cuáles fueron esos impactos que quedaron registrados para el plan de manejo ambiental y sus medidas de manejo. Para el medio abiótico tenemos los siguientes impactos. Entonces, se identificaron la alteración en la calidad del aire, alteración en las propiedades físicas del aire, alteración en los niveles de ruido, alteración en los niveles de radiación, alteración en la geoforma del terreno, alteración en las condiciones geotécnicas, alteración a la calidad del suelo, alteración en la calidad del recurso hídrico superficial y en la oferta de ese recurso hídrico superficial. Y acá tenemos los manejos que se contemplan para esos impactos. Entonces tenemos el manejo para la conservación y restauración geotécnica, que es básicamente hacer el embellecimiento o las obras de ingeniería que se le tengan que hacer. Programa de control de emisiones atmosféricas de calidad del aire y ruido. Un manejo de material de construcción. Aquí se identifica entonces que ese material de construcción sobrante de las obras, pues se le debe dar una correcta deposición. Manejo del componente del suelo, manejo de accesos, manejo de residuos sólidos y líquidos y manejo del recurso hídrico superficial. Esos son los programas que se tienen para el medio abiótico. Ahora para el medio biótico tenemos los siguientes impactos, que es alteración a los ecosistemas terrestres, alteración a la cobertura vegetal, a las comunidades de flora, a las comunidades de fauna y a la hidrobiota. ¿Qué programas de manejo tenemos para eso? Entonces, el programa de manejo de remoción de cobertura vegetal y descapote, un programa de especies sensibles y de veda nacional y regional, un programa de manejo ambiental para especies en veda,
un programa de compensación y un programa de rehabilitación ecológica, manejo de fauna y un programa de hidrobiota y el manejo de mejoramiento de la conectividad. En el medio socioeconómico identificamos estos impactos. En el taller que se realizó, tengo entendido que aquí se hizo un taller con ustedes, se identificaron esos impactos y estos fueron los que quedaron registrados, son 14 en el área socioeconómica. Acá tenemos los primeros 7, donde pues podemos observar, digamos, ese grado de sensibilidad de las personas que están en ese trazado del proyecto, digamos, todo lo que se genera a través de, digamos, de este proyecto, en el sentido de la expresión de las personas en los recorridos que hicimos y en el estudio que hicimos con cada una de ellas, donde pues obviamente el cambio en la distribución espacial y el cambio en la dinámica poblacional y en el cambio en los flujos de desplazamiento son impactos que pues obviamente a ellos les inquieta. Algunos están muy cerca a la estación del metro, simplemente tienen que desplazarse allí y coger el metro y llegar al centro de la ciudad en 10 minutos. Con ese reasentamiento que es otro de los impactos fuertes en este trazado del proyecto, pues surgen todas las inquietudes de las personas de acuerdo al lugar donde se vayan a ubicar, cuál va a ser el desplazamiento, cuál va a ser el medio de transporte para, por ejemplo, llegar a sus actividades. Otro de los impactos es el incremento en la construcción informal, un impacto bastante fuerte que inclusive después de nosotros hacer la caracterización familia por familia, que ahí quiero como contar algo, y es que hicimos inicialmente una avanzada en todo el recorrido del trayecto del proyecto. ¿En qué consistió esa avanzada? En programar con cada una de las familias el día y la hora en que nos iban a esperar para llegar con el equipo técnico a realizar esa caracterización que hicimos con cada una de sus familias. Esas familias quedaron caracterizadas, quedaron registradas, quedó su construcción georreferenciada también, está el punto de referencia, georreferencia de ese inmueble, de esa casa, y la familia, quienes estaban allí, propietarios o arrendatarios, quedaron todos en ese registro y en esa caracterización. Ya en este tema, donde pues se han venido dando otro tipo de construcciones, ya en el momento en que el proyecto obtenga su licencia y se inicie esa fase de negociación predial, que ya lo hará la promotora Ferrocarril de Antioquia, entrará a analizar este tema también con las personas que están en esa área de influencia. Otro de los impactos es el incremento en la demanda de bienes y servicios. En el momento del proyecto, muchas familias, seguramente con la contratación de mano de obra que implica este proyecto, pues podrán prestar unos servicios al personal, por ejemplo, de obra, ingeniería, que decidan quedarse en la zona, que decidan alquilar, por ejemplo, una vivienda y allí les presten el servicio también de alimentación y de arreglo de la ropa. Y estos son los otros 7 impactos que pues, se identificaron, que están muy asociados pues, con los anteriores impactos. El cambio en el ambiente social, estoy acostumbrado a esto, me gusta esto así, desarrollo este tipo de actividades así. Puede ser que en otro espacio hayan unos reglamentos, unas normas para desarrollar ese tipo de actividades y ya no lo puedan seguir haciendo así. Y lo otro también es que pues se van a rodear de otras personas, ¿sí?, que van a empezar a conocer, que van a empezar también a construir con ellas en estos espacios donde queden reasentadas estas personas. Cambios en los niveles de empleo relacionado con la relocalización de las unidades productivas que encontramos.
El temor es también con este tipo de unidades productivas, digamos ya hay una clientela identificada que identifica el negocio, dependiendo del lugar donde vayan a quedar, pues cuánta de esa clientela se puede perder. Y con referente al deterioro del patrimonio arqueológico, que es un impacto que se puede presentar ya en el momento de la realización del proyecto, cuando entre la maquinaria y pues se pueda encontrar algo que sea objeto de estudio o que pueda hasta parar pues el proyecto como tal. ¿Qué medidas se establecieron? El programa de integración proyecto-región. Creo que tenemos la experiencia con el metro de Medellín, aprendimos a querer el metro, a comportarnos en el metro, a desplazarnos en el metro, a hacer uso del metro de Medellín. Hoy tenemos pues un metro congestionado porque la población creció, pero digamos que es un metro que todavía se cuida, se conserva y que sigue prestando con calidad pues digamos el servicio en el sentido de lo que ha sido el metro. Está el programa de información y participación comunitaria, es una de las medidas que quedó establecida. Quiero hacer énfasis en este, porque este será el programa, digamos, que va a dar las directrices, que va a ser el control, que va a estar ahí con ojo de lupa, mirando si un impacto de esto se presenta, inmediatamente se utilice la medida de manejo que quedó establecida en el programa de manejo ambiental. Será este programa en el área socioambiental el que recibirá las quejas, reclamos, solicitudes. Será este programa el que hará toda la convocatoria, acercamiento con las comunidades del área de influencia y dará respuesta a aquellas inquietudes que se presenten en el desarrollo de la construcción del proyecto. ¿Moví algo acá? Allá. Vamos entonces a contarles este tema de zonificación ambiental, los permisos que quedaron establecidos para el desarrollo del proyecto y el plan de gestión de compensación forestal y el plan de gestión de riesgo. Son 4 diapositivas nomás. Para la zonificación ambiental, entonces, tenemos que esta determina la sensibilidad ambiental por medio de la descripción de comportamientos del ambiente en términos de capacidad de respuesta o susceptibilidad ante una intervención al analizar un conjunto de variables. Tenemos el plan de compensación por pérdida de biodiversidad. Este plan es unas hectáreas, ¿cierto?, que se ponen como tal en el EIA, que son autorizadas por la autoridad ambiental. ¿Y qué nos dice este plan? Nos dice, deben de sembrar cierta cantidad de hectáreas para resarcir todo aquello que se va a afectar, toda esa biodiversidad, ¿cierto? Aquí tenemos algunos de los permisos que se van a solicitar para el aprovechamiento de los recursos naturales. Entre ellos tenemos las ocupaciones de cauce, el aprovechamiento forestal, la prospección arqueológica y la consulta previa para comunidades étnicas. Tenemos el plan de gestión del riesgo, que el objetivo general es formular un plan de gestión del riesgo para el proyecto de construcción de líneas férreas que permita reducir los riesgos endógenos y exógenos asociados al desarrollo del proyecto en sus fases de construcción, ejecución y operación, con el fin de dar una respuesta oportuna y eficaz ante cualquier evento adverso que pueda materializar, protegiendo así las vidas humanas, los recursos y los bienes e infraestructuras del proyecto y del área de influencia. El plan de gestión del riesgo entonces está por el conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y el manejo de desastres. Pasemos.
Aquí tenemos la estructura, entonces en conocimiento del riesgo podemos identificar las amenazas, las vulnerabilidades, los riesgos. En reducción del riesgo, entonces este plantea tomar medidas y estrategias que están orientadas a la prevención y reducción de estos riesgos y la minimización de los efectos negativos asociados a estos. Y en el manejo de desastres se identifican riesgos y escenarios en los cuales la entidad debe dar respuesta a los desastres que puedan presentarse, permitiendo además su articulación con los sistemas de gestión de la entidad, los ámbitos territoriales, sectoriales e institucionales de la gestión del riesgo de desastres y demás instrumentos de planeación estipulados en la Ley 1523 de 2012. Encontramos aquí los tipos de amenaza, entonces tenemos que las exógenas son propias de las características ambientales del área de influencia, que son como desastres naturales, por ejemplo la sísmica, los movimientos en masa, inundaciones, vendavales, incendios forestales, avenidas torrenciales, descargas eléctricas, el orden público y incendios de origen antrópico. Y en las amenazas endógenas se pueden presentar por causas de las actividades contempladas en el proyecto, ¿cierto? En estas tenemos estabilidad de las obras, derrame de sustancias, explosiones e incendios, accidentes de tránsito, afectaciones a los oleoductos, amenazas por arcos eléctricos en las subestaciones de energía y amenaza por descarrilamientos de trenes. Aquí finalizamos esta presentación con los resultados del estudio. Abrimos pues este espacio para las preguntas o inquietudes que tengamos referente a este tema. Agradecer de parte de los expositores la disposición y traer el tema pues a la socialización del Consejo Municipal de La Estrella. ¿Algún concejal desea hacer uso de la palabra? Concejal Juan Pablo Triana tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Muy buenos días para todos los concejales, para las personas que nos ven a través de las redes sociales y para quienes nos acompañan hoy en el recinto con esta exposición del proyecto del Tren del Río. Me surgieron como dos preguntas al respecto. Una, pues creo que ya nos habían hecho una socialización anterior frente al trayecto, digamos el tramo y el recorrido que va a tener el tren en el territorio del municipio de La Estrella. Y dentro de la presentación que teníamos hoy, evidenciábamos que algunas estaciones del metro van a tener, algunas estaciones del tren van a tener acceso directo al metro. En la estación particular de La Estrella no tenemos, digamos, esa conexión, y en este momento nosotros venimos haciendo un tema de socialización de todo lo que tiene que ver con el Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Y toda esa zona, digamos, de donde hoy es la estación del metro de La Estrella, es una zona que hoy dentro del plan de ordenamiento se denomina Centralidad Sur, y lo que está, digamos, en este momento proyectando el municipio es desarrollar esa zona con una amplitud, en este caso de servicios, de ofertas institucionales, ¿cierto? Que todo lo que hoy es la estación La Estrella pues tenga, digamos, más acogida. Además se ha pensado, pues luego se ha hablado de un tema también pues como de terminal de transporte, bueno, digamos como ampliar toda esa zona, pero veo que no hay conexión entre el tren y el metro, particularmente en esa estación. Hoy hablamos de un tema que era un estudio de impacto ambiental y socioeconómico, pero si pues me pueden de pronto ampliar cómo se define entonces en ese caso, cómo se hace una conexión a una estación, digamos en este caso del tren con el metro. Si ustedes lo pueden aclarar, me gustaría mucho tenerlo en cuenta, dado pues como toda la proyección que se está pensando desde el municipio de La Estrella para ese sector. Igualmente, cuando hablamos entonces del tema socioeconómico, en ese trayecto que se plantea, digamos, trazar por el municipio de La Estrella, evidenciábamos, no en esta presentación, sino en unas presentaciones anteriores, que hoy, digamos, volvemos a verlo ahí referenciado,
y lo mencionabas, y muy importante porque hoy trajo datos demográficos, 2090 personas, digamos que se van a ver, están dentro lo decías, dentro del área de influencia, ¿cierto? Dentro del área de influencia del proyecto. Esas 2090 familias, lo mencionabas ahí, generalmente son las personas que viven cerca de la ladera del río, posiblemente son los que se vayan a ver más afectados. En este caso, pues se genere un reasentamiento de la población, y ahí es donde me surge a mí la duda, digamos, si en este proyecto, particularmente nosotros, digamos que tenemos todo lo que es el sector de Ancón, de Sierra Morena, todo el sector de Entablaza, digamos, casi todos se van a ver, digamos, afectados y o beneficiados por el proyecto. En este caso, ¿cómo se compensaría? Lo del tema medioambiental me quedó muy claro, digamos, la compensación en hectáreas y todo eso, pero en el tema socioeconómico, ¿cómo se compensaría, digamos, en este caso, a las familias que de pronto pues tengan que tener alguna afectación en sus viviendas, en este caso pues reasentamiento de sus viviendas? Igualmente con el sector de la industria, porque a nosotros nos impactó mucho porque el tren nos lo proyectaban por encima de como el Google Maps, y básicamente pasa por un montón de empresas de acá de la Estrella. Eso significa que esas empresas tienden a desaparecer, tiende a desaparecer el empleo que generan esas empresas, y obviamente pues eso afecta de manera importante, digamos, todo el tema económico del municipio. Varias empresas de acá del municipio tienen que, digamos, en este caso, verse afectadas en grandes partes de sus terrenos por el proyecto, y indudablemente pues eso, como mencionaba, afectaría también ese tema socioeconómico. Entonces, ¿qué se proyecta? Si es tan amable, pues si de pronto nos puede ampliar la información con ese tema, digamos, de esos desplazamientos o reasentamientos a nivel industrial y a nivel habitacional, digamos, en este caso, en el área de influencia del municipio. Gracias. Ingeniero, tomamos todas las preguntas y luego respondemos al final todas, por favor. Concejal Wilson tiene el uso de la palabra. Presidente, gracias por el uso de la palabra, pero le doy también la palabra a Jorge. Bueno, gracias. Es significativa la población. En la Tablaza, estamos hablando 48% de la población está radicada en la Tablaza. Es un pesar para mí no tener una estación de servicio, una estación de tomar el tren en esta zona. Me parece oportuno hacer más estudios de posibilidades de estudiar algunos predios que se puedan incorporar al plan. También esto sería un gran beneficio a nivel socioeconómico, porque el sector pues estamos hablando de casi el 50% de la población de La Estrella, amerita un esfuerzo de mirar la posibilidad de tener una estación allí por el gran impacto socioeconómico que esto tendría. Muchas gracias. Con gusto, concejal. ¿Algún otro concejal? Podemos entonces proceder con las respuestas si las tenemos. Sí, muy bien. Frente a la pregunta con relación a la estación, que también surge allí la inquietud, es una pregunta que también surgió en el anterior encuentro. Nosotros somos la empresa que está haciendo el estudio de impacto con referente a los 3 componentes que les socializábamos hace unos minutos. Y digamos que esta parte de las características técnicas son muy del dueño del proyecto, en este caso, promotora Ferrocarril de Antioquia. ¿Qué es lo que hemos venido realizando? En el acta
que para eso es el acta, queda registrado esas inquietudes que ustedes nos presentan en este momento y que en otras reuniones en este sector sur también con comunidades como Sierra Morena, todas las que están aquí en este sector, pues han hecho esa observación. Frente a ese tema de por qué no la estación, ¿cierto? Que en este sector La Tablaza, es un tema que daría respuesta el dueño del proyecto, la promotora Ferrocarril de Antioquia. Porque en el estudio y en el trazado del proyecto, digamos, no se contempló la estación en este sector. Pero digamos que son ellos, nosotros lo registramos, no puedo dar una respuesta porque no es nuestra competencia, nosotros la registramos, la elevamos, pero a nivel de sugerencia, honorable presidente y honorables concejales, pensaría que frente a este tema y frente al tema de los beneficios, ¿sí?, de estas comunidades que se van a ver impactadas, ¿qué se va a hacer? Porque nosotros, digamos que a nivel de beneficio del proyecto, mirándolo como beneficio del proyecto, pues es la maquinaria como tal, el montaje del proyecto, la realización del proyecto y pues el mejoramiento en la movilidad del transporte ahorita de pasajeros y luego pues de carga, que es lo que se proyecta. Pero a nivel de beneficios planteados, digamos, para las comunidades que van a ser impactadas y que siguen en el sector, es también una respuesta pues que, vuelvo y repito, la dejamos aquí en el acta, pero será una respuesta que debe pues de darles a ustedes el dueño del proyecto, porque no somos el dueño del proyecto, entonces yo no puedo decir, vea, es que tengo tanta plata y voy a hacer esto y esto y esto, haría mal. ¿Qué sugiero, honorable consejo del municipio de La Estrella? Me parece que esos temas, con todo lo que tiene que ver con lo que el honorable concejal Juan Pablo mencionaba también, de esos proyectos que se tienen planteados a futuro, hablarlos directamente con la promotora Ferrocarril de Antioquia, porque pues estamos hablando aquí ya desde el departamento también, ¿no es cierto? Entonces creería yo que sería interesante una reunión, lo determinará el presidente y ustedes como honorables concejales, solicitando al dueño del proyecto, donde ustedes desean que se dé respuesta a una serie de inquietudes que ya es más de tipo organizacional, ¿cierto? Organizacional y económico. Muchas gracias por las respuestas y por la orientación pues hacia el tema de buscar las respuestas con la corporación. Muchas gracias. ¿Algún concejal tiene alguna duda con relación al tema ambiental, que era lo que ellos tocaban el día de hoy? En la presentación, perdón, que quedó acá grabada, al final están los contactos tanto de nuestra empresa como de la promotora Ferrocarril de Antioquia para que ustedes como consejo del municipio de La Estrella hagan su solicitud pertinente. Concejal Juan Pablo Triana tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Con el tema medioambiental, pues yo ahorita decía que fue pues como clara la exposición, digamos, como esa compensación que se va a hacer a nivel ambiental de todo lo que es el medio biótico, pues que se afectaría. Pero digamos que dentro del trazado del tren, obviamente pues se van a tener que comprar muchos predios, como por lo decía yo, digamos, veíamos nosotros una empresa acá en La Estrella casi que desaparecería el 100% de la empresa.
y el tren, digamos que se lleva una parte de terreno, pero en esa compensación entonces ambiental dentro de ese trazado de la línea, digamos que se haría entonces en esos terrenos la siembra, la siembra que tú mencionabas de árboles y de las especies, digamos, nativas que hay dentro del sector para compensar esa, digamos, todo ese tema ambiental en el municipio. De, de acuerdo a lo que nos planteas, digamos que la compensación no se puede hacer sectorizada, ¿cierto? Entonces lo que se está buscando con las alcaldías y la promotora Ferrocarril de Antioquia es buscar como un predio muy grande, ¿cierto? Donde se pueda hacer como tal toda la compensación, pero sectorizada no es viable porque toca hacerle mantenimientos, monitoreos y una cantidad de actividades, ¿cierto?, que impide que se haga sectorizada. Con el tema de la compensación forestal hay que tener mucho cuidado porque estamos hablando de que de acuerdo, en la exposición veíamos el número de individuos identificados, ¿cierto? Clasificados en familias, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? No es que todo ese número que aparece de individuos identificados, si el proyecto se vayan a talar, ¿cierto? Hay un número ya, digamos que en el registro se identifica de acuerdo al trazado del proyecto. Y de acuerdo a ese número de especies que se tengan que talar, pues dirá entonces la autoridad a nivel nacional cuánto sería la compensación por ese número de individuos que se van a talar, teniendo también en cuenta el estado actual de ese individuo, si está en veda, ¿sí?, o hace parte del patrimonio también, que es un tema a analizar. Pero serán ellos los que harán ese ajuste. Ahora, decir que quiero aquí, que quiero allí, ¿cierto?, es un tema delicado porque viene la pregunta, ¿quién se va a hacer responsable de ese número de individuos que se van a sembrar, dando respuesta a un requerimiento de la comunidad y que después nadie aparezca como doliente y 0 individuos a futuro? ¿Qué se busca? Que esa compensación sea representativa. Ahí juega un papel muy importante ustedes como autoridad, ¿cierto?, para hacer el análisis también, para conversar ese tema. Y que esa compensación dé respuesta, digamos, a una necesidad actual. Vamos a compensar en esta área donde nace el agua del municipio de La Estrella, que abastece a tantos habitantes en el municipio de La Estrella, y el predio está, por ejemplo, ahí hay una respuesta interesante. ¿Cuál? Seguir mejorando la sostenibilidad del agua, el abastecimiento del agua, que el agua no disminuya, sino que el agua aumente, ¿cierto?, porque es una necesidad vital y es donde toman el agua los habitantes del municipio de La Estrella. Por poner un ejemplo, digamos que esa compensación en ese sector, siempre y cuando sea viable, pues es aceptada. ¿Algún otro concejal? Agradecimiento muy especial entonces por parte de la empresa de servicios ambientales y geográficos y todo el personal que nos acompañó hoy con la exposición. Señor secretario, continuemos con el orden del día, por favor. Con gusto, señor presidente. Me permito informarle que durante la presentación hicieron su ingreso al recinto los honorables concejales Juan Pablo Arteaga Cano, Jorge Enrique Quintero Quintana y Elvi Leonardo Muñoz Morales. Volvió a quedar muy poderoso el Partido Verde, para un total de 14 honorables concejales en la sesión. Igualmente pidió autorización para retirarse de manera anticipada de la sesión el honorable concejal Willington Herrera Arroyave. Segundo, lectura de comunicados. Hay una comunicación emanada de la Secretaría de Planeación. Señor Mauricio Cruz Henao, presidente del Consejo Municipal de La Estrella. Asunto de remisión de información del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, solicitada, cordial saludo. Teniendo en cuenta la reunión sostenida el día martes 18 de abril de 2023, la cual tuvo como fin la revisión del cumplimiento del procedimiento que se debe surtir previo a la aprobación de los planes de ordenamiento territorial, según lo definido en la Ley 388 de 1997, Decreto 1077 de 2015 y Decreto Nacional 1232 de 2020, que en dicho espacio se solicitó por parte del presidente del secretario del Consejo Municipal la siguiente información. 1.
copia del comunicado remitido por parte de la Administración Municipal al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, informando la iniciación de la revisión del PBOT del municipio de La Estrella. 2. Copia del acta de socialización y consideración ante el Consejo de Gobierno. 3. Copia del acta de concertación con las autoridades ambientales, Área Metropolitana y Corantioquia. 4. Copia de la Gaceta donde fue publicado el acuerdo metropolitano, por medio del cual se aprueba la concertación de los aspectos referidos a los hechos metropolitanos, Plan Integral de Desarrollo Metropolitano y normas obligatoriamente generales, contenidos en el proyecto de revisión de largo plazo del Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de La Estrella. 5. Documento diagnóstico realizado en el proceso de revisión del PBOT. 6. Documento de formulación realizado en el proceso de revisión del PBOT. Con el fin de atender la solicitud realizada por el Consejo Municipal en cabeza de su presidente y secretario, desde la Secretaría de Planeación se remite la información antes descrita. Cualquier información o inquietud adicional, quedamos atentos. A Ana María Sánchez Posada, secretaria. Esto corresponde, honorables concejales, a que en la discusión que actualmente adelantan ustedes sobre el PBOT, no es solamente de que el plan como tal esté bien estructurado y cumpla con las normas, sino que tiene unos procesos que están reglados por la ley, y entonces hacía falta que la Secretaría nos remitiera esos documentos para mirar que el paso a paso en la formulación del proceso se hubiera hecho de acuerdo a esa reglamentación de ley, porque igual el incumplimiento del mismo puede dar a una anulación del proceso completo o a una declaratoria de nulidad de lo aquí aprobado por los honorables concejales. En este caso, la secretaria Ana María Sánchez nos está dando las constancias y las certificaciones de que efectivamente el proceso previo a que el proyecto de acuerdo llegara al Consejo se ha surtido de manera eficiente. Gracias, presidente. Gracias a usted, señor secretario. Continuemos con el orden del día, por favor. Proposiciones y varios. Se abre el campo de las proposiciones. Concejal Jorge Quintero tiene el uso de la palabra. La gerente de Entrasur no me quedó claro el tema de la señalización de los reductores de velocidad de la 50. Entonces, para reafirmar con el secretario de Movilidad la intervención en los reductores de velocidad de la carrera 50, la calle 50 sobre Cadena y sobre la Tablaza, porque veo que solamente llegaron hasta la Reina del Quindío. Entonces no quedó claro si es que con ella no se hacía o si directamente hay que entonces decirle al secretario de Movilidad que nos lo incluya en esta avanzada que nos están haciendo de señalización. Muchas gracias, presidente y secretario. Con gusto, concejal. ¿Algún otro concejal? Anuncio que voy a cerrar el campo de las proposiciones. Queda cerrado el campo de las proposiciones. Continuemos, señor secretario, con el orden del día, por favor. Se encuentra agotado el orden del día, señor presidente. Gracias, señor secretario. Una vez agotado el orden del día, se levanta la sesión y se cita para el día de mañana, 8 a.m. Feliz día para todos. El señor presidente levanta la sesión y cita para mañana, martes 25 de abril del año 2023, 8 a.m. o'clock.